nosotros sí empujamos a la gente a hacer lo malo, pero en este caso nosotros estábamos en Europa cuando él lo estaba haciendo aquí. ¿Se dan cuenta? No, aquí dice, ni deis lugar al diablo. ¿Qué significa eso? Fíjense, Dios nos ha hecho de tal manera, con tal autonomía, que ni Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, omnipotente, para entrar a la vida de una persona, ¿qué hace? Abre el pecho y entra porque es Dios. No, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entro y ceno con él y él conmigo. Lógicamente, ¿cuál es la implicación? De que si la persona no abre, Dios se queda fuera. Si Dios, creador de los cielos y de la tierra, para entrar tiene que tocar, ¿cómo el diablo se va a meter así porque le da la gana y pues yo soy el diablo y me meto aquí porque me da la gana a mí? No, no, chico, no. La persona le da lugar al diablo. La persona le da lugar al diablo. En la vida tuya, quien entra y quien no entra, lo decide la persona. Entonces dice, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. ¿Y qué sigue diciendo? Sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora fíjense ustedes, se dan cuenta cómo sigue el mismo orden. El que hurtaba no hurte más. ¿Cómo se cura eso? En lugar de robar, trabajar, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es una palabra corrompida? ¿Qué es una palabra corrupta? Bueno, no hay ninguna palabra que sea corrupta. Las palabras son vehículos de comunicación social neutrales. Las palabras no tienen un sentido intrínseco. La cultura le imprime el sentido. Y aquí, por ejemplo, cada país, los países de América Latina que hablan español, yo tengo que cambiar el vocabulario de un país a otro, porque lo que es malo en un lugar no es malo en el otro, y lo que es bueno en un lugar no es bueno en el otro. Por ejemplo, en Puerto Rico, donde yo vivía allá, se produjo el programa aquel de evangelismo a fondo, y en Venezuela iba a ir un coro de Puerto Rico a cantar allá en Venezuela. Y entonces me pidieron que, como yo había viajado a Venezuela varias veces, pues que fuera al ensayo del coro y les diera más o menos un vocabulario que evitar. Y en el coro una de las muchachas se llamaba Cuca, porque es un nombre común para mujer en Puerto Rico. Y lo primero que tienen que hacer es cambiarle el nombre a esta niña. Entonces le pusieron Dalila, porque en Venezuela no se puede decir esa palabra. Ahora, ¿es mala esa palabra? Para los venezolanos. Pero los venezolanos no tienen la franquicia dada por Dios para decir cuáles son las palabras cristianas y no cristianas. Entonces, ¿qué es una palabra corrupta? Bueno, las palabras responden a imágenes mentales. Cada palabra tiene una imagen mental. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que la Biblia dice aquí, palabra corrupta, no es que usted vaya ahora a otro país y diga esta palabra es mala. No. Si usted sabe que esa palabra va a disparar una imagen corrupta, entonces usted no usa esa palabra en ese país. Lo que Dios prohíbe aquí es que yo, sabiéndolo, use una palabra que yo sé que en el Perú es obscena y que yo la use. Ahora,
Yo la puedo decir sin saberlo. Entonces ustedes me tienen que decir, Gerardo, eso no se dice. Como me dijeron en Buenos Aires, vamos a ver si yo no cometo un error aquí. ¿Coger aquí no es malo o es malo? ¿Es malo? A ver, ustedes que están cerquita, ¿es malo o no es malo? No es malo. Bien. Pero entonces yo en Buenos Aires, cuando salgo del hotel, el pastor que me viene a recoger, le digo, ¿dónde cogemos el tren? Dice, cállate la boca, que aquí no se cogen los trenes. Ya yo más nunca la digo allá. Pero en Venezuela estoy dando un curso de hermenéutica y yo, para poner un ejemplo, digo que una señora ya anciana, una señora entró a su apartamento en el Bronx, en New York, y yo digo, y entró un hombre y la cogió y la violó. Y entonces cuando hubo un receso, viene un hombre y me dice, Gerardo, cuando usted diga que la violó, no tiene que decir que la cogió. Ahora, entonces ya yo aprendí que en Venezuela no se dice eso. Yo en Venezuela agarro, pero no cojo. Igual que estoy yo en Guatemala y me dice la muchacha, hija del matrimonio donde yo estaba hospedado, me dice, Gerardo, Jorgito, el pastor le decía Jorgito, dice, Jorgito lo viene a traer a las 6. Yo dije, que me viene a traer, yo no estoy aquí, yo creía que yo estaba aquí, ¿dónde estoy yo? Me dice, ay, Gerardo, usted sabe cómo hablamos nosotros. Es que en Guatemala no te vienen a buscar, te vienen a traer. Pues entonces yo cuando estoy en Guatemala, Gerardo, ¿y quién te viene a traer? Bueno, pues Jorgito me viene a traer. ¿Te das cuenta? Y cambio el vocabulario de aquí para allá. Estoy yo en Texas con una iglesia mexicana y una muchacha canta en un cuarteto, y cuando cantó esa noche, pero a la noche siguiente no vino, y a la otra noche sí vino, y entonces yo le dije, oye vieja, no te vi ayer. Y yo noté que la muchacha como que se puso un rostro, y dije, algo yo dije aquí. Entonces averiguo, y me dijeron, no, es que aquí, vieja, es solamente si es anciana o es tu esposa, y ella no es ninguna de esas dos cosas. Pero para los cubanos usamos vieja en lugar del nombre. Viejita, mira, va acá, y puede ser una muchacha joven. Entonces, aquí cuando dice ninguna palabra sucia salga de vuestra boca, no es que hay un diccionario cristiano, sino que tú no usas una palabra a una persona que tiene un sentido obsceno u ofensivo. Y eso en cada país cambia. Si ustedes quieren, después yo en privado les digo a algunos lo que me dijeron a mí en Bolivia, que eso se lo dicen a un cubano y le entran a golpe enseguida al otro que lo dijo, pero bueno. Y no solamente esa palabra me la dijeron a mí, sino en una iglesia pentecostal la usaron el día para decir lo que Pedro había hecho cuando negó al Señor. Y es una palabra que para los cubanos es sumamente vulgar, pero para el hombre del país donde él venía, no, significaba cobarde nada más, ese Pedro cobarde. Pero figúrense ustedes el problema que se armó. Entonces ya ustedes saben. Ahora, ¿cómo yo resuelvo esto? Si usted es cristiano y es peruano, cualquier palabra que usted diga, aunque para mí sea obscena, yo entiendo que no es obscena. ¿Por qué? Porque si usted es cristiano y es peruano, pues va a decir una palabra que para mí es sucia, pero como usted es cristiano no dice palabras sucias. Y como es peruano, en peruano eso no es sucio. ¿Ven qué fácil se resuelve el problema? Sí, porque hay personas que se dicen, pero mira ese hombre, mira, se llama cristiano y mira lo que dijo. Chico, él no, ¿tú entiendes? Con Carmita y yo tenemos a veces eso, porque Carmita es muy cuidadosa en su vocabulario y en España usan unas palabras que ya usted sabe. Y yo hago cuentos, hago un cuento en particular allá que lleva una de esas palabras y Carmita dice, ¿te gusta estar en España para decir ese cuento? Yo le digo, Carmita, ¿de dónde tú sacaste que Dios le dio a los cubanos la franquicia para hacer el diccionario cristiano? Eso es malo para los cubanos, pero lo quitamos en España, chica. Y entonces yo me doy gusto con eso. Miren, ninguna palabra sucia salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ahora fíjense ustedes, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ustedes nunca han oído a una persona que les dice: óyeme, ayúdame a orar, porque fulano me hizo tal cosa y no lo puedo perdonar. Estoy orando que Dios me ayude a perdonarlo. Ayúdame en la oración. ¿Nunca le han dicho eso a usted? ¿Nunca han oído eso a una persona decir eso? Pues fíjense ustedes, aquí dice: perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si usted es cristiano y ha aprendido a Cristo, como dice Pablo, ¿qué es lo que ha modificado? Que ya usted perdonarle va a ser fácil. Yo le he dado un perdón plenario a la humanidad para no tener que estar perdonando a cada rato. Ahora fíjense ustedes, el perdón en una persona que ya ha integrado la fe cristiana y ha integrado este versículo, el perdón es tan fácil como respirar. Eso desde el punto de vista cristiano. Ahora, desde el punto de vista de salud mental, yo tengo un amigo que es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami. Yo fui pastor de él por mucho tiempo y él a veces pues me pone al día en ciertas cosas. Y me dijo de un estudio que se hizo en un centro de investigación médica que no tiene nada que ver con la iglesia ni con religión, pura medicina. Y me dice que hicieron un estudio sobre el perdón. Buscaron personas que hubiesen sido maltratadas, agredidas, si hubieran hecho algo malo, y los entrevistaron. Y pudieron aislar dos grupos, un grupo que había perdonado y un grupo que no había perdonado. Entonces le pusieron todos esos aparatos que les ponen en la cabeza y los conectan a computadoras cuando van a hacer estudios del cerebro. Y les preguntaron a los que habían perdonado y les preguntaron a los que no habían perdonado. Y está la gráfica. Ustedes saben que eso hace una cosita así. Bueno, está la gráfica de las personas que han perdonado y la gráfica de los que no han perdonado. Se decidió en ese centro de investigación médica que las personas que no han perdonado, que guardan el resentimiento, el rencor, todavía tienen esa amargura, el cerebro funciona de una manera tóxica que enferma. Y las personas que han perdonado, el cerebro funciona de otra forma, que es definido por ellos como terapéutica. Perdonar sana. Perdonar mantiene la salud. Perdonar cura. Guardar el resentimiento no solamente es pecado, sino es una agresión a tu salud mental. Fíjense, después de yo leer la Biblia, y yo soy cristiano desde que era un adolescente, yo no he encontrado, o sea, es muy difícil que un psiquiatra o un psicólogo me dé un principio de salud mental para el que yo no tenga un pasaje de la Biblia, que habla en otra forma. El lenguaje puede ser diferente, pero la Biblia es un libro no solamente que tiene que ver con el cielo, sino es un libro que tiene que ver con la vida temporal. Y está lleno de principios de salud mental. El perdón es uno de esos principios. Cuando usted perdona, usted se está haciendo bien a usted mismo. Cuando usted guarda el resentimiento, la persona que le hizo el daño a usted ya está muerta y desde la tumba lo sigue fastidiando. Porque cada vez que usted se acuerda, y ya el tipo no existe, chico, el tipo ya se murió, pero tú te acuerdas y... Pero si tú lo perdonas, tú impides que te haga daño. Y eso es lo que dice la Biblia aquí. Ahora, la próxima cosa, vamos a ver aquí nuestro tiempito, porque yo no sé por qué eso corre tanto.
después que hemos dicho estas cosas, ¿cómo se expresa la espiritualidad? ¿Cómo se expresa la espiritualidad? Bueno, yo he estado, saben que yo voy a cualquier iglesia que me invita. He estado en iglesias de las que llaman frías, y las que son tibias, las que son calientes, las que son alborotadas, las que son silenciosas. Yo una vez tuve que predicar en una iglesia que el silencio hacía ruido. Todo estaba cronometrado, los himnos que se cantaban estaban los números en una pared allí, en unas tablitas. O sea, no es que usted pueda decir, ay, podemos cantar tal himno, no está ahí. Esos son los 3 himnos que se van a cantar que están ahí. Y entonces, muy silencioso. Y cuando yo estaba saliendo de mi casa, yo vivía en ese país en ese tiempo, cuando yo estoy saliendo de mi casa, llega un amigo mío que lo conocí yo en Nueva York. Y le digo, ay, mira, perdóname, pero estoy saliendo ahora, voy para la iglesia. Y yo te acompaño, Gerardo, de Ávila, yo te acompaño de Ávila. Digo, mira, esa no es una iglesia como la que tú estás acostumbrado a asistir, ¿no? Porque la iglesia donde él venía, había una señora ancianita vestida de blanco, sentada siempre en la plataforma, una iglesia grandísima en Nueva York, o sea, numerosísima en Nueva York. Y era una iglesia de aleluya, gloria a Dios, amén. Y cuando la cosa como que bajaba un poquito, la ancianita decía, alábalo que no está muerto, y la gente volvía otra vez a arrancar. Y cuando volvía otra vez a bajar, está vivo, y ahí así yo decía que eso era como el termostato, ¿no? Entonces yo sabía que este muchacho en esa iglesia, ese hombre, a lo mejor se iba a sentir mal. Y yo le dije, mira, no, pero yo te acompaño. Digo, mira, allí no te van a decir, tenemos al hermano tal aquí que nos dé una palabra de testimonio, a lo mejor no te van a decir eso. No, está bien, pero yo voy. Digo, es más que a lo mejor ni dicen que tú estás allí. Entonces me dijo, pero ven acá de Ávila, ¿tú no quieres que yo vaya? Yo le digo, bueno, la verdad es esa, que yo no quiero que tú vayas. Y me dice, no, pero yo tengo entendimiento, yo sé cómo comportarme, pues vamos. Y me lo llevé. Muchacho, cuando estoy predicando, en la mitad de la predicación, él está sentado casi en el centro, y ese hombre ha dicho, aleluya. Y digo, ay, mi madre. Ya. Cuando salimos yo le dije, óyeme, no te pudiste controlar. Y dice, no, de Ávila, es que cuando la palabra me toca yo tengo que alabar al Señor. Pero hice algo malo. Dije, no, chico, no, tú no hiciste nada malo. Tú alabaste a Dios. Yo he estado en iglesias así, he estado en iglesias alborotadas, en iglesias donde cuando están haciendo cosas que yo no disfruto, no comparto, pues yo cierro los ojos y me pongo en comunión con el Señor, ¿no? Y a veces cuando he abierto los ojos hay una persona tirada en el piso, que le han puesto una sabanita encima, o hay otro que le están reprendiendo algo. La gente expresa la espiritualidad o creen que expresa la espiritualidad de muchas maneras. O en la manera en que cantan, o en la manera en que hablan. Algunos tienen una voz para hacer un chiste y una voz para hablar del Señor. Eso es una voz diferente. No, miren, la espiritualidad no es otra cosa que la articulación de los frutos del Espíritu. La espiritualidad, que puede expresarse culturalmente de cualquier otra manera. Por ejemplo, yo en el altiplano boliviano, yo viví en Bolivia, y en el altiplano boliviano, la altura y todas esas cosas, los cantos son cantos así como medios tenues, como medios lastimosos. En el Caribe la cosa es diferente. Puede haber diferencias culturales, pero en su rigor, la espiritualidad se expresa con la articulación de los frutos del Espíritu. Ahora, fíjense ustedes lo que dice en Romanos 8:8. Vamos a buscar aquí un pasaje de la Biblia, rapidísimo, en la epístola a los Gálatas. Pero Romanos 8:8 dice que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, ¿cuál es el problema de ese pasaje, de ese versículo? Cuando dice que sabemos que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ese es un versículo que desde un punto de vista filosófico se llama un versículo problemático. En filosofía, una declaración es problemática cuando está expresado con tal ambigüedad
que sugiere interrogantes a los que no da respuesta. Entonces Romanos 8:8 es un versículo problemático, porque dice: los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero no dice qué es estar en la carne. Ahora, para uno saber lo que es estar en la carne, tiene entonces que empezar, seguir leyendo, a ver si él lo explica, o ir al principio, a ver si él lo dijo